la pérdida de la pierna derecha, un pirata recibía 600 piastras de plata. Esto equivalía al salario de un marinero raso durante 4 años. ¿Y qué recibía un marinero de la Marina Real que perdía una pierna en combate por su país? Nada. Unos servían a la ley, otros eran sus peores enemigos. Pero eran precisamente los enemigos de la ley quienes tenían un sistema de justicia social, impensable para el mundo respetuoso de la ley. Esto nos obliga a plantear la pregunta principal. Si nos equivocamos en esto, ¿en qué más lo hacemos? ¿Cómo los criminales más crueles del siglo XVIII crearon y mantuvieron complejos códigos legales viviendo al margen de toda ley? El sistema de compensaciones era solo uno de los puntos de su sorprendente constitución. A continuación, leyes aún más extrañas. ¿Por qué en un barco pirata, símbolo de la tiranía absoluta, el capitán era un mero empleado? Podía ser despedido por una simple votación de la tripulación. Al mismo tiempo, en la Marina Real, símbolo del orden, la autoridad del capitán era absoluta e indiscutible. La respuesta a esta pregunta la encontraremos en la sección 4. Y la segunda pregunta: ¿cómo personas cuya profesión era el robo y el engaño crearon un sistema basado en la confianza absoluta para repartir el botín? ¿Qué impedía que un ladrón le robara a otro ladrón cuando estaban en juego tesoros para toda una vida? El secreto de esta paradójica confianza lo revelaremos en la sección 7. Estas dos paradojas fundamentales son la clave de todo el mundo pirata. Este video no es solo una recopilación de datos. Es un viaje para comprender el sistema operativo oculto del mundo pirata. Al final, tendrás un arsenal de 7 elementos clave del código pirata, desde su contrato social hasta su sistema judicial y su catálogo de castigos. Dejarás de ver a los piratas como simples bandidos. Los verás como arquitectos de microestados crueles, pero funcionales, con sus propias leyes, elecciones y un sistema de frenos y contrapesos. Entender el código pirata es como ver por primera vez el mecanismo de un antiguo reloj. Por fuera, una caja tosca. Por dentro, un sistema de engranajes preciso y complejo, donde cada pieza tiene un propósito. Desglosaremos este mecanismo en 7 elementos clave, y en solo 2 minutos descubrirás cómo los piratas escribían su constitución y por qué su principal objetivo no era dar poder, sino quitarlo. ¿Cómo convencer a un centenar de fugitivos de la ley que no confían en nadie en el mundo para que se sometan voluntariamente a nuevas leyes? Antes de cada campaña, la tripulación se reunía y adoptaba democráticamente sus artículos de acuerdo. Cada uno ponía su firma o una cruz, jurando sobre una calavera o una Biblia. Pero no era una simple lista de reglas. Era un contrato jurídicamente vinculante, donde el 100% de la tripulación tenía derecho a voto. En comparación, en la Gran Bretaña del siglo XVIII, menos del 2% de la población lo tenía. El capitán no escribía estas leyes, él mismo se sometía a ellas, y el primer punto casi siempre era no la distribución del botín, sino la estricta limitación de su poder. Su código no era un motor que le daba velocidad al capitán, sino un freno que le impedía caer en el abismo de la tiranía. Este consenso general les otorgaba el derecho a lo que el resto del mundo consideraba impensable. ¿Cuál es la principal paradoja de esta democracia?
creaba legitimidad para el crimen. Cada pirata no se sentía un subordinado, sino un accionista de la empresa. Pero este mismo sistema permitía a la mayoría autorizar legalmente, dentro de su código, el robo y la violencia. Crearon una realidad jurídica paralela. Imaginen la escena. Una mano cubierta de cicatrices y pólvora marca su cruz en un pergamino sobre la tapa de un barril de ron. Este ritual los separaba psicológicamente del viejo mundo y sus leyes. Convertía a una banda de marginados en una nación en alta mar, en guerra con todo el mundo. En tu equipo de trabajo, las reglas se adoptan de forma tan democrática. Ahora pónganse en su lugar. Están en alta mar. A su alrededor, un centenar de desesperados matones. Deben proponerles el primer artículo de su código común. ¿Qué única regla introducirían para garantizar no solo el beneficio, sino también la supervivencia de toda la tripulación hasta el final de la campaña? ¿Sería una regla sobre el reparto del botín? ¿Sobre la disciplina en combate? ¿O sobre la resolución de disputas? Escriban su primer artículo en los comentarios. Veamos quién de ustedes piensa como un verdadero legislador pirata. Y en un minuto descubrirán qué reglas extrañas, pero vitales, tenían en realidad. Así que tenían su propia constitución. ¿Pero qué contenía este documento? Sería lógico suponer que las leyes principales se referían a tácticas de combate y al reparto del botín. La realidad era mucho más extraña. Los mandamientos más estrictos no se referían a la guerra, sino a la paz. La prohibición de los juegos de azar a bordo, la prohibición de llevar mujeres y estrictísimas normas de higiene. Su código estaba más centrado en prevenir el colapso interno que en maximizar el beneficio externo. En el código de John Phillips, fumar en la bodega sin una tapa especial en la pipa conllevaba el mismo castigo que la deserción. El objetivo principal era mantener la unidad. Por eso, el crimen más terrible no era matar a un enemigo, sino traicionar a un compañero. Eran precisamente estos mandamientos los que convertían el barco en un barril de pólvora, donde una sola chispa de traición podía hacerlo estallar todo. ¿Qué crimen en un barco lleno de asesinos era peor que el asesinato? La respuesta: robar a un compañero. Parece una regla simple, pero su violación se castigaba con una crueldad desproporcionada. Ocultar incluso una sola moneda de la parte común se castigaba con la muerte o el abandono en una isla desierta. Al criminal se le dejaba una botella de agua, una pistola y una sola carga de pólvora. ¿Por qué? Porque no era un crimen económico, sino un acto de alta traición. La confianza era el único recurso que permitía existir a esta nación de marginados. Robar a los tuyos no era un hurto, sino un intento de perforar los pulmones de todo el colectivo. El ladrón no era solo un ladrón, era un traidor, y su castigo se convertía en un ritual público para restaurar el orden. Pero la siguiente amenaza, que erradicaban con la misma furia, hoy nos parece un entretenimiento inofensivo. En un barco donde la embriaguez era la norma, los juegos de azar a menudo estaban estrictamente prohibidos. El código de Bartholomew Roberts prohibía explícitamente jugar a las cartas o a los dados por dinero. No se trataba de moral, sino de cálculo frío.
Los juegos de azar generan deudas. Las deudas generan rencores y peleas. Una sola riña a cuchillo por una deuda de juego podía dividir a la tripulación en facciones enemigas, condenando al fracaso toda la empresa. El código pirata no era un compendio de preceptos morales, sino un instrumento de gestión de riesgos. Identificaba y eliminaba cualquier punto de fricción interna antes de que pudiera inflamarse. Era ingeniería social en estado puro. Pero la teoría es una cosa. La realidad del primer juicio a un compañero era mucho más aterradora. ¿Qué sucede cuando la tripulación tiene que juzgar por primera vez no a un enemigo, sino a un hombre con el que han compartido ron y peligros? Imaginen la escena. Un pirata, sorprendido robando, es llevado a cubierta. Pero en lugar de gritos de ira, hay un silencio sepulcral, roto solo por el crujido de los mástiles. La reacción de la tripulación no es de enojo por el dinero, sino de un frío y ritual desprecio por la traición. Es una grieta en los cimientos de su mundo. La tripulación vota y el veredicto, según los artículos, es final: abandono en una isla desierta. La ley está por encima de la amistad y las simpatías personales. Es absoluta. Pero ¿quién ejecutaba esta ley? ¿Quién era el juez y el verdugo? No era el capitán. Si las reglas eran tan importantes, ¿quién velaba por su cumplimiento? Cualquiera que haya crecido viendo películas respondería: el capitán. Él es el dictador, su palabra es ley. Pero la realidad era otra. El poder del capitán era absoluto solo durante el combate. En tiempos de paz, el verdadero poder interno pertenecía a otra persona: el intendente, un defensor elegido por la tripulación, juez supremo y fiscal en una sola persona. El capitán era un cuchillo afilado que solo se desenvainaba para la batalla. El resto del tiempo estaba tan sometido a la ley como todos los demás, y es precisamente la figura del intendente la que da respuesta a nuestra primera pregunta. ¿Cómo el capitán, símbolo de la tiranía, podía ser despedido por una simple votación? A primera vista, su papel es simple. Era responsable de las provisiones y del reparto justo del botín. Un simple administrador. Pero en realidad, su poder era inmenso. Fuera del combate, el intendente era más influyente que el capitán. Era la voz de la tripulación. Resolvía disputas, imponía castigos por faltas menores. El capitán era la mano derecha que empuñaba el sable en la batalla. El intendente, la izquierda que sostenía la balanza de la justicia. El capitán los guiaba hacia el botín. El intendente se aseguraba de que se repartiera con justicia. Este era el sistema de frenos y contrapesos que permitía despedir al capitán. Él era solo una de las dos ramas del poder. Pero ni siquiera el todopoderoso intendente dictaba sentencia solo. El máximo poder judicial no pertenecía a un solo hombre, sino a todos a la vez. Cuando un pirata era juzgado, era un juicio por jurado, donde el jurado eran todos. El acusado era llevado a cubierta, y el intendente leía los cargos. El acusado tenía derecho a defenderse, y luego votaba toda la tripulación, desde el grumete hasta el contramaestre. 100 y a veces 150 hombres decidían el destino de su compañero. La tripulación no solo se sometía a la ley. La tripulación era la ley.
Cada pirata se convertía en cómplice de la justicia, en garante personal del código. Esto hacía que el veredicto fuera absolutamente legítimo a sus ojos. Estamos acostumbrados a una jerarquía de poder vertical. Ahora verán un sistema horizontal impensable incluso hoy en día. En cualquier barco del siglo XVIII, el poder era una simple vertical. En la cima, el rey o el armador. Debajo, el capitán con poder absoluto. Más abajo, los oficiales. Y en la base, la tripulación sin derechos. Los piratas invirtieron esta pirámide. En la cúspide de su esquema estaba la tripulación, el poder supremo y la fuente de la ley. De ella emanaban dos ramas responsables. La primera, el capitán, poder ejecutivo solo en combate. La segunda, el intendente, poder judicial y administrativo en tiempos de paz. Ambas figuras podían ser destituidas en cualquier momento por voluntad de la tripulación. Era un manifiesto político. Implementaron el principio de separación de poderes 70 años antes de que Montesquieu lo describiera. Pero esta democracia, nacida de la rebelión, no significaba en absoluto blandura. Parecería que un juicio de compañeros debería ser indulgente, pero la realidad era la contraria. Precisamente porque el veredicto era emitido por todos, era especialmente despiadado. El criminal no violaba una orden del capitán, sino un contrato personal con cada miembro de la tripulación. La traición se convertía en una ofensa personal para las 150 personas a bordo. La voluntad de la tripulación funcionaba como una lupa, concentrando los dispersos rayos de ira en un solo punto. No creaba una nueva furia, sino que concentraba la existente hasta una temperatura capaz de incinerar. Su crueldad no era caótica, sino jurídicamente sancionada. Y para que este sistema funcionara a escala de toda una flota, se necesitaba un genio de la gestión. Y ese genio existió. El pirata más exitoso de la historia, Bartholomew Roberts, quien convirtió este código en un modelo de negocio perfecto. ¿Por qué Bartholomew Roberts, que capturó más de 400 barcos, fue el autor del código más estricto y casi puritano? Después de todo, la libertad y la anarquía son la esencia de la piratería. Su éxito, que superaba los logros de Barbanegra, Sam Bellamy y Calico Jack juntos, no se basó en el caos, sino en el orden. Pero sus reglas iban mucho más allá de la simple disciplina. Toque de queda a las 8 de la noche. Prohibición total de los juegos de azar. Obligación de mantener las armas en perfecta limpieza. Se parece más al estatuto de un monasterio. Roberts entendió algo fundamental. El principal enemigo del beneficio es el caos interno. No estaba construyendo una banda, sino una corporación móvil donde cada proceso estaba optimizado. Su código no era una limitación de la libertad, sino un plan de negocios, y uno de los puntos de este plan convertía una pelea mortal en una eficaz herramienta de política de personal. ¿Cómo podían coexistir en un mismo documento el permiso para los duelos y la obligación de tocar música los domingos? Detrás de esto había un cálculo frío. Los artículos de Roberts establecían: todas las disputas se resuelven en tierra mediante un duelo a pistolas o sables. A primera vista, es violencia legalizada. En realidad, una genial gestión de riesgos. El barco era un barril de pólvora.
Permitir una pelea a cuchillo a bordo era como encender una cerilla dentro. Al trasladar el conflicto a tierra, Roberts prevenía víctimas accidentales y la división de la tripulación en el mar. No prohibía el conflicto, lo gestionaba, sacándolo fuera del espacio de trabajo. Así también funcionaba el sistema de compensaciones. No era caridad, sino un seguro que hacía que los piratas lucharan con más audacia. El código de Roberts era un arma. Y esta arma no solo funcionaba dentro de la tripulación. ¿De qué manera un estatuto interno podía influir en enemigos que nunca lo habían leído? A través de la reputación. La cohesionada tripulación de Roberts era una máquina de guerra letal, pero su principal ventaja no estaba en el combate, sino antes de él. Los capitanes mercantes sabían que la tripulación del negro Bart era de profesionales, no de carniceros borrachos. No se dedicarían a una masacre sin sentido si no se les ofrecía resistencia. En 1720, en la bahía de Trepassey, 22 barcos se le rindieron sin un solo disparo, paralizados por su nombre. El código de Roberts se convirtió en su marca. No vendía caos, sino previsibilidad. Su bandera en el horizonte significaba un saqueo inminente, pero civilizado. Era una guerra psicológica que le ahorraba pólvora y sangre. Por supuesto, la violación de este estatuto corporativo conllevaba multas muy concretas. ¿Qué convertía este texto en una ley vigente? No solo el miedo, sino la inevitabilidad. El código era eficaz porque detrás de cada punto había una consecuencia previamente conocida, aprobada democráticamente y absoluta, sin circunstancias atenuantes ni acuerdos judiciales. El sistema era automático. El crimen A siempre llevaba al castigo B. Violar el código no era una falta que se pudiera discutir. Era como dar un paso desde un acantilado. La consecuencia no era un castigo, sino una ley natural, como la gravedad. Este catálogo de castigos era una parte inseparable de su contrato social. Y ahora nos sumergiremos en sus páginas más oscuras para entender no solo qué hacían con los infractores, sino por qué lo hacían de esa manera específica. El castigo más común en su arsenal se llamaba la ley de Moisés. A primera vista, es una crueldad familiar. 39 azotes con el látigo de 9 colas. Una práctica estándar en la Marina Real, de la que ellos mismos habían huido. Parece que los piratas simplemente copiaron el sistema porque funcionaba. Pero la realidad era otra. En la Marina, la decisión de azotar la tomaba un solo hombre, el capitán. Entre los piratas, el veredicto lo emitían todos. El intendente leía la acusación, y cada uno de los 80 miembros de la tripulación debía pronunciar en voz alta sí o no. Esto transformaba el castigo de un acto de tiranía personal en un acto de justicia colectiva. Y esta democratización de la crueldad conducía a rituales aún más sofisticados. El siguiente nivel de castigo era una tortura psicológica disfrazada de exilio, el abandono en una isla desierta. En las películas es un acto espontáneo de ira. En la realidad, una ceremonia estrictamente reglamentada. Al criminal no solo se le dejaba una botella de agua, se le daba una pistola y una única carga. No era misericordia, era el acto final de aniquilación. La elección no era entre la vida y la muerte,
sino entre una lenta agonía por la sed bajo un sol abrasador y el suicidio. Con una pinta de agua menos de 600 mililitros, no tenía más de 48 horas. La responsabilidad del momento de la muerte se transfería a la propia víctima, pero ni siquiera eso era lo peor. Existía un castigo peor que la muerte lenta: pasar por la quilla. El procedimiento parece simple. Se ata a una persona a una cuerda, se la arroja por una borda y se la arrastra por debajo del casco del barco hasta la otra. El principal peligro, al parecer, es el ahogamiento. Pero el fondo de un barco de madera del siglo XVIII estaba cubierto de afiladas conchas y astillas. Era un rayador gigante. Pasar por la quilla no daba ninguna oportunidad de sobrevivir. Convertía a una persona en carne picada, ensangrentada, antes de que pudiera ahogarse. Era una ejecución por tortura, sancionada por la tripulación, que se aplicaba por deserción en combate. No solo mataba, borraba a la persona. Todos estos castigos, desde los azotes hasta pasar por la quilla, estaban dirigidos al cuerpo del criminal. Eran instrumentos de la ley. Pero ¿qué pasaba si el crimen no estaba dirigido contra una persona, sino contra la idea misma de su sociedad? Un ataque no a una regla, sino al sistema de reglas en sí. Para tal acto no había castigo en su catálogo, porque destruía la base misma sobre la que se sostenía la justicia. Era un crimen no contra el cuerpo, sino contra el alma de su nación pirata. Es precisamente esta pregunta la que nos devuelve a la paradoja principal. ¿Cómo personas cuya profesión era el robo crearon un sistema basado en la confianza absoluta? El código escrito funcionaba en un barco. Pero, ¿qué hacía que una tripulación de piratas confiara en otra? La respuesta: no eran solo compañeros. Eran ciudadanos de una misma nación rebelde sin territorio, conocida como la Hermandad de la Costa. No los unía la amistad, sino una guerra común contra todo el mundo. Un pirata que se encontraba con otro en un puerto no veía a un competidor, sino a un compatriota. Esta identidad común funcionaba como la gravedad. Era invisible, pero era lo que impedía que su mundo se desintegrara. Y este vínculo invisible resultaba ser más fuerte que la sed de ganancias. Imaginen la escena. 2 barcos piratas, competidores, anclados en la misma bahía. El aire está cargado de desconfianza. Cada uno está listo para la batalla. Pero entonces, en el horizonte, aparece una vela de la Marina Real. En ese momento, todo cambia. La enemistad interna se evapora. Sin una sola orden, sin negociaciones, los 2 barcos se convierten en una sola escuadra. En el silencio, solo se oye un sonido: el crujido de decenas de portillos de cañón abriéndose en sincronía, como si fuera por orden de un almirante invisible. Su código no escrito era un pacto de defensa colectiva. Podían odiarse entre sí, pero odiaban más a los representantes de la ley. ¿Qué es un vínculo más fuerte? ¿Un contrato escrito, respaldado por el castigo, o un código de honor no escrito, basado en una idea común? Por un lado, los férreos artículos del acuerdo, cuya fuerza reside en el miedo y la inevitabilidad. Por otro, una hermandad invisible,
cuya fuerza reside en la lealtad ideológica. Los propios piratas respondieron a esta pregunta al definir un crimen que destruía ambos cimientos a la vez. Era un ataque no contra una persona, sino contra la legitimidad de todo su sistema democrático. Lo peor que un pirata podía hacer era volver las armas de su código contra él mismo. Este acto de alta traición contra su nación flotante se llamaba motín, y era impensable sin su crimen gemelo, pues la violación más grave del código no era la crueldad con los prisioneros, sino la excesiva crueldad del capitán hacia su propia tripulación. Ahora verán cómo la democracia pirata se convierte en una dictadura sangrienta. Cómo en un mismo barco el derrocamiento de un líder podía ser a la vez un procedimiento legal y el crimen más grave. La destitución del capitán era la máxima expresión de su democracia. Se llevaba a cabo según las reglas, por cobardía o crueldad, era iniciada por el intendente y aprobada por votación. Era una forma de gobierno severa, pero civilizada. El motín era todo lo contrario. Era una toma violenta del poder que ignoraba el código, pasaba por alto al intendente y reemplazaba la votación con el acero. La destitución del capitán demostraba que su sistema funcionaba. El motín que había fracasado por completo. Uno era un acto de justicia, el otro un acto de alta traición. Las posibilidades de que un capitán destituido sobreviviera eran de alrededor del 80%. Las posibilidades de sobrevivir a un motín fallido eran nulas. Y ahora una reconstrucción paso a paso de cómo muere esta nación flotante. Todo comienza con un susurro. Tras el reparto del botín, varias personas sienten que han sido estafadas. No acuden al intendente porque saben que sus reclamaciones son ilegítimas. Siembran dudas por los rincones de la cubierta, jugando con la codicia. Luego el susurro se convierte en una reunión nocturna secreta. Juran con sangre y planean la toma del poder. Se ha cruzado el punto de no retorno. En lugar de exigir una votación, eligen la violencia. A las 4 de la mañana, en la hora más oscura antes del amanecer, 7 hombres con sables de abordaje irrumpen en la puerta del camarote del capitán. En ese momento, el código se convierte en un trozo de pergamino inútil. La razón no la determina la ley, sino el filo de la espada. El barco, que era una sociedad unida, se divide en 2 bandas enfrentadas. Los amotinados han tomado el barco, pero en el proceso han destruido lo que lo hacía valioso. ¿Por qué un motín exitoso era una sentencia de muerte para todos? Los vencedores obtuvieron un barco, pero destruyeron su sistema operativo. El código era la única garantía de que el botín se repartiría de forma justa. Ahora esa garantía ya no existe. Todos saben que el poder no pertenece a la ley, sino al grupo más despiadado. ¿Quién participará en un abordaje si no está seguro de que no le robarán su parte? El motín no destruía al capitán, sino el propio modelo económico de la piratería, convirtiendo una empresa eficiente en una banda condenada a la autodestrucción. Este era el crimen principal, porque devolvía a los piratas a ese mismo mundo de anarquía y arbitrariedad del que habían huido. Un motín para un barco pirata es como cortarse la propia columna vertebral. El cuerpo aún está vivo, pero ya no puede moverse con sentido y pronto morirá.
¿Qué nos dice este miedo al motín sobre los piratas? No temían simplemente la anarquía. Temían volver al estado del que con tanto esfuerzo habían escapado. Su miedo no era por sus vidas, sino por su idea, por su experimento social. El motín demostraba que es imposible escapar de uno mismo. Y en esto reside la conclusión final. El simple hecho de que el motín fuera considerado un pecado imperdonable demuestra cuán profundamente valoraban los piratas su ley. Odiaban su violación más que a cualquier enemigo externo. En los tribunales del almirantazgo se documentan más casos de piratas ejecutando a los suyos por motín que por cualquier otro crimen. Ahora que hemos reunido los 7 elementos, ensamblémoslos en un único mecanismo. El código pirata no era una guía moral, era un pragmático sistema operativo instalado en el hardware del barco. Cada punto no era un principio filosófico, sino una línea de código que resolvía una tarea concreta. La prohibición de los juegos de azar no era moralina, sino una protección contra las deudas internas capaces de dividir a la tripulación. Las partes fijas del botín no eran justicia, sino un sistema de motivación del personal que prevenía disputas salariales. Las estrictas reglas de higiene y comportamiento no eran disciplina por disciplina, sino protocolos de seguridad para el funcionamiento coordinado de un mecanismo letal. Era lógica empresarial en estado puro. Su código funcionaba como el cambio de las estaciones. La captura del botín solo era posible tras la planificación, y sobrevivir a los peligros solo era posible gracias a un reparto justo. Violar el código era como intentar cancelar el invierno. La naturaleza siempre se impone. Los piratas no eran simples bandidos. Fueron los primeros ingenieros de sistemas del caos. Pero cualquier sistema operativo es inútil sin un mecanismo de ejecución forzosa. Su sistema judicial era el antivirus y el intendente el administrador del sistema, independiente del capitán. La votación democrática para cada veredicto convertía la justicia en un acto de responsabilidad colectiva. Cuando toda la tripulación emite un veredicto, cada uno se convierte en garante del cumplimiento de la ley. Esto hacía que el código no fuera un simple papel, sino la voluntad viva del colectivo. Y la crueldad de los castigos era directamente proporcional a la fuerza de la tentación. No era un error, sino la función principal de este sistema, necesaria para sobrevivir en un entorno extremo. El código de Bartholomew Roberts, por ejemplo, preveía un pago de 800 monedas de plata por la pérdida de la AI. Mano derecha. Esto era el salario anual del capitán de un barco mercante. Este sistema funcionaba porque se basaba en un principio simple pero impactante, que es la respuesta a nuestra pregunta principal. Y aquí está la respuesta. ¿Cómo los criminales más crueles crearon las leyes más complejas? Las crearon no a pesar de su anarquía, sino como una consecuencia directa de ella. Al encontrarse fuera de todas las jurisdicciones nacionales, cayeron en un vacío legal. En este vacío, la principal amenaza no eran las flotas enemigas, sino sus propios demonios internos, la codicia y la traición. Para sobrevivir en la lucha no solo contra imperios, sino también contra sí mismos, tuvieron que crear su propio poder interno. Y este poder tenía que ser más rápido, eficiente y despiadado que cualquier poder estatal.
Su ley era tan estricta precisamente porque no tenía nada más que esa ley. No había prisiones, ni tribunales, ni reyes. Solo había un artículo, una firma y la voluntad colectiva de mantener este frágil orden en medio de un océano caótico. Era el contrato social en su forma más pura y cruel. Hemos respondido a las preguntas de cómo y por qué. Queda la última. ¿Quiénes? ¿Quiénes eran finalmente estas personas? Por un lado, pioneros de la democracia. Su sistema de compensación por lesiones se adelantó 200 años a su tiempo. Introdujeron la elección del capitán y la separación de poderes mucho antes de la Constitución estadounidense. Por otro lado, creadores de un cruel sistema totalitario. Su democracia era la dictadura de la mayoría, donde la disidencia se castigaba con la muerte. Su justicia se basaba en torturas legalizadas, y su libertad solo existía dentro de una disciplina de hierro. Entonces, ¿quiénes eran? ¿Pioneros del autogobierno o arquitectos de una nueva tiranía? Escriban en los comentarios una sola palabra: demócratas, si los consideran genios adelantados a su tiempo. O escriban tiranos, si su código fue para ustedes solo otra forma de dictadura. Fijaremos los argumentos más interesantes.